Me vi entre la gente, de gente que gritaba a un cierto hombre. Eran gritos de odio, eran gritos de rencor, eran gritos del alma hacia el Hijo de Dios. Jesús murió por ti en la cruz, su sangre derramó por ti. Jesús murió por ti. El Cordero murió. No lo puedo entender, no lo sé, porque vino a morir por mí. Pero una cosa sé, el Cordero murió, clavado en la cruz, su sangre derramada, clavado en su cruz, al Padre así clamaba: perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Perdónale, Señor, porque aún así los amo. Jesús murió por ti en la cruz, su sangre derramó por ti. Jesús murió por ti. El Cordero murió. No lo puedo entender, no lo sé, porque vino a morir por mí. Pero una cosa sé, que el Cordero se dio. Gloria por siempre al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Jesús el Señor, el León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán que Jesucristo es el Señor. De boca y corazón alabemos su santo nombre, y juntamente con ángeles y arcángeles, con los serafines y huestes celestiales, y en unión de toda la congregación de los santos en gloria, digamos a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios del cielo, estamos delante de tu presencia en este momento con el propósito de darte la gloria y la honra que solamente tú mereces, para darte la alabanza, para traer delante de ti nuestro corazón humillado,
reconociendo que solamente tú eres nuestro Dios y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra tuya. Solamente tú mereces la adoración de tu pueblo. Gracias, Padre, porque nos has traído esta mañana para adorarte y glorificarte, Señor. Te pedimos que aceptes todo lo que en este culto se haga, Señor, que sea una ofrenda grata delante de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo ofrecemos. Amén. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana, porque solo Él es digno de recibir la gloria y la honra. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por
Ahora daremos lectura a la palabra de Dios y les invito a buscar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio San Mateo, capítulo 27, del versículo 11 al 31. Dice la palabra de Dios: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. La cruz de Cristo, un precio habrá, todo dar a Dios. Tu sacrificio verás es muy pequeño, al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Toma el amor, la cruz requiere, así da Dios, el cual por ti sufrió. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Precioso Cristo, descansamos en ti, Dios haznos más.
cruz de Cristo. Bien, amados hermanos en el Señor, es el momento de nuestras ofrendas. Allá en casa, ofrendemos. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, su capítulo 16, de los versículos 16 y 17. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Ofrendemos, hermanos. Les invito a orar. Dios nuestro Padre, que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tus bendiciones, Señor, que tú derramas a diario. Gracias por permitirnos, Señor, este momento de poder, Señor, extender la mano y poder ofrendar. Permite, Padre, que estas ofrendas, estos diezmos y esta primicia que tu pueblo ha ofrendado en esta mañana sea de gran bendición para tu iglesia. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús y feliz para siempre seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús y feliz para siempre seré. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón,
limpie en su sangre es mi corazón, llenes mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 27, ahora de los versículos 51 al 55. Mateo, capítulo 27, de los versículos 51 al 55. Y la palabra de Dios dice así: Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Palabra de nuestro Dios. Buenas tardes, amados hermanos, familiares y amigos que tienen la oportunidad de acompañarnos a través de esta transmisión. En esta tarde de Viernes de Crucifixión, sin duda Dios tiene un mensaje, una palabra para nuestras vidas. Una palabra para el mundo de hoy. Pero, ¿qué es lo que el mensaje de la cruz nos dice a nosotros? Es conocido por todos que Jesús murió en la cruz. En muchos lugares, en las colonias, en los barrios, celebran diferentes acontecimientos que giran alrededor de la muerte y de la resurrección de Jesús. Hay representaciones de la crucifixión. Los medios masivos de comunicación están publicando diferentes películas, videos. En nuestras propias cuentas de Facebook giran versículos, imágenes que apelan, que nos recuerdan que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario. Pero, en verdad, nosotros y la comunidad en la que vivimos,
está verdaderamente captando el mensaje de salvación para sus vidas? ¿Qué dice la crucifixión de Jesús a una comunidad que vive y promueve el adulterio? Que si ya la relación no funciona, entonces el divorcio es la mejor opción. ¿Qué dice el mensaje de la cruz a aquellos hogares en donde la violencia intrafamiliar es el pan nuestro de cada día? Donde el abuso infantil se gesta en los hogares que deberían de ser los lugares en donde los niños se deben de sentir más protegidos. ¿Qué dice el mensaje de la cruz a un grupo de personas que sale a la calle pidiendo como un derecho la libertad para poder arrebatarle la vida al niño que lleva en su vientre? En el mundo en el que vivimos, la maldad se ha multiplicado. Vivimos en un mundo de pecado. Cada familia, en mayor o menor grado, por muy piadosa que sea, en su vida ha experimentado lo que es la maldad. Y si salimos un poco más afuera, y si miramos los periódicos, las noticias de secuestros, de fraudes, de trata de personas, la corrupción política, el alcoholismo, la drogadicción, el avance de la ideología de género, gente que trata de refugiarse en la idolatría o en la adoración a Satanás. Si pudiéramos resumir en una pequeña palabra o frase la condición en la que el mundo se encuentra, diría: vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Y sabes, todo esto es una reacción en cadena. Todo esto es una consecuencia de lo que hay verdaderamente en el corazón del ser humano. Gente que ha sido dañada y que con el propósito de no vivir solo ese sufrimiento, perpetúa esas heridas y ese dolor en otros. Quien fue inducido a las drogas ve la forma de inducir a otro para que le acompañe en ese hábito. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura. Gente quiere salir de esta situación, de este mundo de maldad, y no puede hacerlo. Gente que ha practicado todos estos pecados quiere un cambio verdadero, genuino en su vida, porque no puede ya más con la culpa, pero no sabe cómo. ¿Qué dice el mensaje de la cruz? Este día escucharemos 3 frases que el Señor Jesús emitió desde la cruz del Calvario, que son palabras de salvación para un mundo lleno de pecado como el nuestro, para que tú y yo, si estás viviendo, si has practicado todas estas cosas que hemos mencionado, en mayor o menor grado, si estás sumido en la tristeza, el dolor, la depresión, el odio, la amargura, las rencillas, la lascivia, sepas que el mensaje de la cruz, que el Señor Jesús tiene algo muy importante que decirnos hoy. Sus palabras nos confrontan, nos llaman al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, a volvernos con fe a Él y descansar en sus promesas de salvación para esta vida y la vida venidera. En Lucas 24 encontramos en ese momento cercano a la muerte de Jesús. Dice el versículo 32, Lucas 24, 32, y llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: si salvó a otros, ¿qué le impide salvarse a sí mismo? Si él es el Cristo, el escogido de Dios. Y por si fuese poco, los soldados también se burlaban de él. Dice la Escritura en el versículo 36 que le escarnecían. Se acercaron y le presentaron vinagre para que lo bebiese. Y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Se burlaron de él poniendo en su cabeza un título colgado en el madero que decía: este es el Rey de los judíos. Se burlaban de Jesús los gobernantes, le escarnecían los soldados, y aún los malhechores que estaban junto a él en la cruz le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No estamos muy lejos de ser como esos gobernantes, de ser como esa multitud, como esos soldados o como esos malhechores que se burlaban, que injuriaban y escarnecían a Jesús. En este mundo en el que vivimos, esta lista de personas hacen exactamente lo mismo. Niegan el mensaje de la cruz, se burlan de Jesús, le injurian, han estado en contra de su obra, del poder de Dios, de la salvación del Señor sobre sus vidas. Y sabes, el Señor Jesús mirándole desde el madero, con sus brazos extendidos, con su sangre vertida sobre su cuerpo, con una corona de espinas sobre su cabeza, clama al Padre una palabra: perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, la gente no lograba entender lo que estaba haciendo. Como cuando tú y yo hemos vivido una vida lejos de Dios y sin esperanza, en tinieblas, con el entendimiento entenebrecido, como dice la Escritura, nos hemos depravado, nos hemos corrompido, y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que no hay nada bueno en nosotros. Llega el momento en el que necesitamos hacer un alto en nuestra vida y pedirle al Señor perdón por todo lo malo que hemos hecho. Recuerdo a una mujer que llegó una ocasión conmigo, mayor, con un corazón destrozado. Había guardado durante tantísimo tiempo un secreto muy doloroso con el que había vivido toda su vida, cerca de 70 años o más. No buscaba la forma, no encontraba la manera de decirme: pastor, yo creo en Jesús, le he recibido en mi vida, en mi corazón, lo amo, pero hay algo que me ha acompañado toda mi historia: haberle quitado la vida a mi primer bebé. En algún momento eso se llamaba aborto. Hoy se llama derecho, o la gente trata de verlo así. Pero no tienes idea. Gente que promueve estas cosas no alcanza a medir la magnitud del impacto, lo que implica quitarle la vida a tu hijo y cómo esta situación te va a acompañar a lo largo de toda tu historia. El sentimiento de culpa,
la tristeza, el dolor, la decisión equivocada, como ocurrió en la vida de esta persona. Otra mujer se convirtió al Señor, le entregó su vida a Dios, caminó con el Señor, llegó a convertirse en una mujer que servía a Dios a lo largo de la obra del Señor, con sus bienes, con su tiempo, con sus talentos. Pero igual, mientras entraba a la oficina, platicábamos acerca de su historia. Y lo único que ella necesitaba decir era: viví una relación de adulterio cuando fui joven, a espaldas de mi esposo. Ya había recibido a Cristo en su vida. Ya habían pasado varios años de fe y de servicio al Señor. Pero tenía una profunda necesidad de una palabra de perdón. Quería asegurarse completamente de que el Señor Jesús también había perdonado aquella falta que había ocurrido años atrás en su historia. Vivimos en una sociedad que necesita perdón. Vivimos en una sociedad falta de gracia. Y a veces hay iglesias que también son faltas de gracia. Somos, por así decirlo de alguna manera, quienes administramos esa gracia, quienes compartimos esa gracia con el mundo. Esta gente que vive en adulterio, en divorcios, en violaciones, en abortos, en abusos, en ideologías de género, en idolatría, en satanismo, en secuestros, en fraudes, en corrupción, alcoholismo o drogadicción. Llega un momento en su vida, así como tú y yo en algún momento ocurrió, en el que tocamos fondo, en el que el Señor llega a nuestra historia, interrumpe nuestro camino y nos llama a la salvación. Y estamos como aquel publicano frente al templo orando a Dios y diciendo: no soy digno porque soy pecador. Tanto ellos como nosotros necesitamos una palabra de perdón. Necesitamos recordar que en algún momento Dios interrumpe nuestra historia y estas palabras que Jesús pronunció en la cruz son también para nosotros y para ellos hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la iglesia del Señor caben todos. En la mesa de Jesús se sentó un publicano, como también se sentó un revolucionario cananista, como también se sentó un judío. En la mesa del Señor, en la casa de Dios, en su iglesia, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él vino a buscar no a los sanos, sino a los enfermos. Y todos ellos, tanto tú como yo, necesitamos escuchar. Necesitamos recordar esas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra palabra que Jesús tiene para nosotros hoy la vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 43 en adelante. Dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de los gobernantes, en medio de la multitud, en medio de los malhechores, de los mismos soldados, uno de los que colgaba junto a Jesús en el madero, se arrepiente, le reconoce, puede ver en Jesús lo que los demás no estaban viendo, puede ver en Jesús al Salvador, al Cristo, al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este varón dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, estamos recibiendo las consecuencias de nuestras acciones. Y en ese momento, ese varón clama al Señor y le dice que tenga misericordia de él, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y recibe de Jesús una palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La gente necesita saberse perdonado, pero también la gente necesita saberse salva. La gente sabe que ha pecado. La gente sabe de su condición como perdidos, lejos de Dios y sin esperanza. La gente está herida, destrozada por el pecado. El problema de las personas, como lo fue en su momento para nosotros, es que no sabemos cómo salir de ahí. La gente no sabe cómo llegar al cielo con Dios. La gente necesita saber que hay un camino, que no todo está perdido. La gente necesita conocer que ese camino es Jesús, que Él pagó la cuenta por nuestros pecados y que con su muerte nos compró un lugar en el cielo que nos ofrece como un regalo. La gente necesita saber que cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es una buena noticia también para nosotros hoy. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, amados hermanos, amigos, familiares que nos sintonizan, murió para traer salvación a tu vida. Algo maravilloso ocurre cuando Jesús te perdona. Su perdón todo lo renueva, lo transforma. Su perdón hace nuevas todas las cosas, nos regenera. Dice la Escritura en 2 de Corintios que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese varón que murió junto a Jesús en la cruz se arrepintió, tuvo ese encuentro personal con Jesús y recibió el perdón, pero también recibió la salvación del Señor sobre su vida. Muchas veces nosotros no sabemos pecadores, sabemos que nos hemos corrompido, que nos hemos apartado del camino de Dios. Podemos identificar todo lo malo que hemos hecho y pensar, y justamente pensar, que así en esa condición no podemos estar en el cielo con Dios. Pero para eso vino Jesús. Un día como hoy, Jesús murió en la cruz para darte hoy una palabra de perdón, pero también una palabra de salvación. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús vino a darnos vida eterna.
Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hemos sido tan amados por Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que si tú y yo hoy depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, se cumpla lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 24, 46 al 47 añade: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Todos venimos a los pies de Cristo con una historia. Siempre lo ilustro de esta manera. Todos estamos arrastrando la cobija, y el que no está arrastrando el colchón, y otros hasta la base de la cama, pero todos tenemos una historia. No hay justo ni aún uno. Pero el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, tiene el poder, es suficiente para transformar esa historia. Y de eso habla el siguiente pasaje en Juan 19, versículo 30. Cuando vemos a Jesús que no solamente da una palabra de perdón, una palabra de salvación, sino que también da una palabra de certeza. Dice la Escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Los traductores bíblicos tratan de ser fieles a cómo las palabras aparecen en los idiomas originales. Y tratando de traducir el pasaje, ellos ponen en nuestro español la frase consumado es en el versículo 30. Pero a veces esta traducción no tiene mucho sentido para nosotros cuando lo leemos. Puede ser como cuando en las películas pasadas aparecía la leyenda fin, concluido, finalizado. El término consumado es, aquí no significa eso. Esta expresión tiene un significado mucho mayor. La gente en los tiempos del Nuevo Testamento solían ir, como mucha gente hoy lo hace, a pedir crédito a la tiendita de la esquina, al ágora, al mercado. Y entonces, así como hoy en la tienda de la esquina una persona toma una hoja de papel o una libreta y apunta el nombre, ¿verdad?, de la persona o la familia y abre una cuenta, así también ocurría en el pasado. Hoy en día gente hace eso. Tal vez ya no va a la tienda de la esquina, lo hace con el poder de su firma. Le llaman tarjetas de crédito, pero para el caso es lo mismo. Entonces, cuando la gente iba a cubrir lo que debía, aquel que atendía a la tienda sacaba sus hojas, sus notas, sacaba su libreta y miraba el nombre de la persona o de la familia, hacía la suma y le decía que debía tal cantidad. El tendero tomaba su pluma o veía la forma de cancelar la cuenta y ponía sobre esa cuenta la palabra pagado, en el griego tetelestai, que traducido en nuestras Biblias aparece como consumado es.
En aquel tiempo las personas pagaban sus cuentas de esta manera. Jesús usa esta palabra contable y la pronuncia desde la cruz mientras sus brazos están abiertos, mientras su cuerpo está siendo vencido por el sufrimiento, por el dolor, por sus heridas, mientras está siendo asfixiado, insolado, deshidratado o desangrado. Y cuando llega el momento, el Señor Jesús pronuncia desde la cruz, no solamente el Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente el de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, sino también Jesús dice desde la cruz, consumado es, tetelestai, la cuenta ha sido pagada. Pero, ¿qué cuenta pagó Jesús? Si Él no debía nada, si la palabra dice que Él era el Cordero sin mancha, que fue hecho semejante a nosotros, que se despojó de su gloria, que tomó forma de siervo, pero sin pecado. ¿Qué cuenta pagó Jesús? El Señor Jesús fue a la cruz y ocupó el lugar de nosotros. Nosotros debíamos morir en el madero. Debíamos enfrentar la paga de la muerte por nuestros pecados, pero Jesús tomó el lugar nuestro y pagó nuestra cuenta ante Dios. Jesús se coloca en la cruz como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y se cumple lo que dijeron, lo que dijo el ángel a María y a José, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La cruz trae a nosotros una palabra de perdón, una palabra de salvación, pero también una palabra de certeza. Consumado es, la cuenta ha sido pagada. El perdón de Jesús es pleno, su redención es completa. No le falta, no le sobra nada. Por eso decimos al final de nuestra oración que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Porque con su muerte, con su sangre derramada en la cruz, todo lo limpia, todo lo renueva, todo lo perdona. ¿Qué tiene que decir Jesús hoy al mundo de hoy? A un mundo lleno de adulterio, de divorcios, de violaciones, de abusos, de abortos, de ideología de género, de idolatría, de satanismos. ¿Qué tiene que decir el Evangelio hoy? A ti que estás detrás de esta pantalla, que has enfrentado en tu propia vida situaciones dolorosas y difíciles por causa del pecado, sea que otras personas te hayan hecho daño a ti, o ahora tú estés infringiendo daño en otros, pero quieres un cambio en tu vida, quieres separarte del alcohol, de las drogas, de la corrupción, de la violencia, de la maldad. El Señor Jesús te dice hoy, tetelestai, la cuenta ha sido pagada. El Señor te dice hoy desde la cruz, no todo está perdido. Yo te invito para que en esta tarde hagas un alto y prestes atención en tu vida para lo que el Señor Jesús tiene para ti hoy. Lamentablemente, no siempre encontramos el perdón que tanto necesitamos en nuestras relaciones familiares, laborales, aún en las mismas iglesias. Muchas veces podemos reconocer que estamos mal, que estamos perdidos. Pero como dije al principio, no sabemos cómo salir de esto. Hoy Jesús
tiene una palabra de perdón para ti, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No tienes necesidad de continuar viviendo ese estilo de vida. Hoy necesitas dar un paso de fe. Hoy el Señor te está llamando al arrepentimiento porque quiere perdonarte tus pecados. Si has vivido una vida ingobernable, si te has guiado bajo tu propia prudencia, bajo tus propios caminos y decisiones, y finalmente tu corazón ha sido consumido, destrozado o despedazado por el pecado, Él quiere salvarte. Él vino a salvarte de esa situación y hoy te llama a través de su palabra. Un día una mujer, con toda tristeza y dolor, que había creído en Jesús, que se había abrazado de Él con todo su corazón, le decía a su pastor: yo vendí mi cuerpo, yo vendí mi cuerpo. Se había prostituido para poder sacar a sus hijos adelante. Ya había conocido a Jesús, ya había recibido su palabra, pero había una gran culpa que no le dejaba morir. Pero Dios le ayudó a entender que en Cristo hay palabra de perdón, que en Cristo hay palabra de salvación y la certeza de que sea que vivamos o que muramos, estaremos en el cielo con Él. No por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz por nosotros para salvarnos. Que este viernes de crucifixión Jesús toque tu corazón. Ven y vuélvete a Él con arrepentimiento y fe, y descansa en sus promesas de salvación para esta vida y para la vida venidera. Amén. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y gloria al Cordero de Dios.
con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Y mientras meditamos en esas palabras de salvación, de gracia y de perdón tan abundante del Cordero que quita el pecado del mundo, daré lectura a un hermoso poema de autor anónimo titulado No me mueve mi Dios. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus ofrendas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esta tarde, Dios nos ha llamado a través de su palabra. En momentos como estos, en el que la maldad se ha multiplicado, en el que la enfermedad y la muerte
ha tocado muchos hogares. Solemos cuestionar dónde estás, oh Dios. Pero hoy el Señor desde la cruz sigue llamando a nuestras vidas, sigue llamando a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Podemos hoy volvernos en arrepentimiento y fe. No todo está perdido. El Señor tiene una palabra de perdón para tu vida, de salvación y de certeza. Oremos. Señor, tu palabra ha sido predicada. Te rogamos, Señor, que llegue a cada uno de nuestros corazones y que cumpla en ellos el propósito por el cual ha sido depositada allí. Te pido, Señor, que allí en nuestros hogares, en donde nos encontramos escuchando esta transmisión, Señor, tú muevas muchos corazones en arrepentimiento y fe. Que tú apliques a través de tu Espíritu Santo la palabra, Señor, en todos nosotros. Que traigas a nuestra memoria todas aquellas cosas en las cuales hemos ofendido tu nombre, de las cuales nos hemos apartado de tu camino, con las que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y nos hemos corrompido. Señor, gracias porque tú hoy tienes una palabra de salvación para nuestras vidas. Danos, Señor, la oportunidad de ser sensibles al llamado que tú haces en esta hora. Ven y toca nuestras vidas. Danos un verdadero arrepentimiento. Permítenos ponernos sobre nuestros pies, abrir nuestros corazones y entregarte toda nuestra vida en el nombre de Jesús, para que tú produzcas en nosotros los cambios que necesitamos y que todo esto, Señor, redunde para la edificación de nuestras vidas, para la transformación de nuestras familias, de nuestra sociedad, pero sobre todo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por todo, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Consagremos al Señor nuestras vidas haciendo una oración. Dios, al contemplar la cruz de Cristo, el significado de la pasión se agiganta ante nuestros ojos y somos llamados de nuevo por ti a profundizar en nuestro compromiso con Jesús, en ese discipulado fiel que constituye la única forma adecuada de responder al mensaje de la cruz. Confesamos que no te hemos amado de todo corazón y que no hemos hecho tu voluntad. Hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos que nos perdones y que con el poder de tu Espíritu nos liberes del pecado que hemos cometido, para que te sirvamos de todo corazón y vivamos el verdadero evangelio, significado de la cruz. Te rogamos, Señor, que consagres nuestras vidas al seguimiento en pos de Cristo, que nos des un corazón fiel y valiente para asumir los riesgos y pagar el precio de llevar a cuesta nuestra cruz. Nos proponemos a buscar o saber cosa alguna entre las gentes, sino a Jesucristo, aunque la gente pida milagros o busquen sabiduría, nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Toma la cruz de Cristo, un precio
de su amor. Él vive